Creo que te han compensado la última silla con la mejor de las sillas. Vamos a hablar de estrategia, de formatos, que comentaba anteriormente Silvia de BCMA, y empezaría, ¿qué acción de contenido, que no sea vuestra, obviamente, os ha impresionado más este último año desde el último foro? Hola, sí, se lo escucha. Pues la verdad que la que más me ha gustado y me ha impactado, yo que estoy dedicado al turismo, es la que hizo Portugal en Estados Unidos. Justo la presentó en el momento del Thanksgiving, que se llama Close to Us, jugando con las palabras, porque es cercano a nosotros o cercano a US. Fue con una estrategia multicanal donde generaban contenido muy chulo de personas cercanas, de cocina tradicional, de vecinos, de niños jugando en la calle a fútbol, cómo conectaban al turista potencial de Estados Unidos con la puerta de entrada natural de Europa, que sería Portugal, lo más cercano que están a Europa. Y donde no solo eso, que lo presentaron también en Times Square, junto con la llegada de Cristiano Ronaldo, que fue a presentar el nuevo muñeco de cera del Museo de Cera que tenían allá en Nueva York. Entonces, esta estrategia multicanal, donde generaban ese juego de palabras tan brillante, hizo que la campaña fuera todo un éxito. Antonio. Bueno, para mí un referente ahora mismo es lo que hace KFC. O sea, el último año lo que hicieron con la prueba del menú, con Netflix, con el juego del calamar, me pareció una barbaridad de acción experiencial, de contenido experiencial. Y luego, aparte, que es que tienen una coherencia, una consistencia en todo lo que hacen. No sé si habéis visto el último, que es publicidad tradicional, o sea, es medios tradicionales, que es el spot del 5. Al final, el tono, el mensaje que quieren transmitir, me parece que lo hacen tan de putísima madre, tanto a nivel de contenido como en medios tradicionales, que me parece que son gente que ahora mismo es una referencia a nivel de contenido. Y luego he empezado ahora, porque no sé, en una entrevista con algún colega del sector, vi el podcast, o sea, que es una serie de ficción que se llama Simulacro, de Turismo de Canarias. Me parece que es alucinante, o sea, cómo describe la isla, cómo está producido a nivel de los sonidos de la isla, a nivel, o sea, es que te lleva a estar en Lanzarote, a estar en La Palma, a estar en El Hierro, y todo eso bajo una historia como un thriller de suspense que me parece alucinante. Me parece, aparte, muy valiente, con un turismo, tú que te digas al turismo, cómo mostrar su tierra a través de un podcast de ficción. Me parece brutal. Jorge. A ver, yo, por romper un poco, a mí me ha impresionado mucho y ha captado totalmente mi atención el club de lectura que ha hecho Chanel a nivel mundial con Charlotte Casiraghi. Creo que conecta muy bien los territorios de la marca con la alta cultura, y a la vez demuestra que la alta cultura, utilizando bien las plataformas, puede generar un interés en muchos targets y ampliar además el target de una marca centenaria e icónica como Chanel. Esto, desde el punto de vista como más elevado, ha captado totalmente mi interés. Conectando con la tendencia del podcast, yo he seguido con muchísima atención Titania. O sea, todas las episodios, temporadas, me parece que es un ejemplo de cómo un banco puede generar un interés en el core de uno de sus negocios, como es la ciberseguridad, y cómo el posicionamiento de un Banco Santander, donde la seguridad es una de las claves de su marca, trasciende y lo hace muy interesante con la ficción sonora. Tomás, a ver, sale. Yo soy un poco más clásico. Yo soy muy forofo del branded content y del entretenimiento que hace Hollywood. Y creo que en el 2023 pues tuvimos un claro caso con Barbie, que para mí es la mejor campaña que ha existido en los últimos años. Y ahora pues me quedé muy impactado con la de Capitán América, la nueva, y Audi. El rol que coge el coche, que es un héroe más dentro de la película, cómo está integrado, cómo el guión se ha hecho para que encaje eso perfectamente. Y bueno, que es puro entretenimiento. Voy a continuar con Tomás. ¿Cómo hacéis en Publicis content to store sin perder la magia? Al final es mucho KPI, entiendo, en saber cuánta gente traes a la tienda. ¿Cómo mantienes esa magia del contenido?
Bueno, Content Store es una solución que hemos creado en Publicis Group. En este momento ya no pertenece a mi departamento, que es el departamento de Content, está más en la parte de Apex. Y bueno, básicamente es una estrategia de comunicación que trabaja el performance de la Warners sin perder la magia del contenido. ¿Y cómo hacemos eso? Trabajando muy de la mano con los medios. Los medios nos permiten prescribir ese contenido, que eso le da relevancia, y siempre buscamos hacer contenidos que tengan un uso para el consumidor, ¿no? A nivel de KPIs somos capaces de medir el tiempo en la landing y el tiempo en el entorno en el canal de venta que tenga el cliente, o usuarios únicos en el entorno cliente. Antonio, en Cerodrama, entiendo que vais adoptando la inteligencia artificial sin que haya mucho drama, que todo el mundo en el área de contenido con la inteligencia artificial y cada vez que sale VO3 y ahora ya se hacen cosas espectaculares. ¿Cómo vais adoptando esa inteligencia artificial y mantenéis la experiencia de la persona? A ver, nosotros al final la IA se ha convertido en una herramienta fundamental para nosotros, sobre todo en la fase previa de la creación, de la presentación al cliente y demás. Al final lo que hace es ahorrarte tiempos y recursos que antes podías tirarte días, y ahora lo que puedes hacer es invertirlos en otras áreas de la propia ejecución. O sea, al final me parece que no es el drama, o sea, no ha venido a quitarnos el curro a nadie, sino que realmente es una herramienta que, aparte, obviamente, nos permite optimizar mogollón, o sea, sobre todo en esa fase previa. Luego también a nivel de procesos de ejecución también, o sea, todo lo que es integración de procesos para la gestión de proyectos a nivel global es clave. O sea, al final me parece que es algo que ha venido para quedarse, es algo al que no hay que tenerle ningún miedo, todo lo contrario. Es más, tenemos que ir absorbiéndolo porque si no nos quedamos atrás, y me parece que nos beneficia y nos facilita muchísimo la vida. Sergio, en vuestro caso, ¿cómo es la experiencia con ese contenido que creáis? Entiendo que la gente hace check-in, llega a un hotel. ¿Cómo es la experiencia? Pues nosotros tenemos un reto ahí muy complicado porque pues el turista está solo 3-4 días en la ciudad y va cambiando. El perfil estadounidense, perfil europeo, perfil asiático, y hay que irse adaptando a cada uno de los gustos, si es turismo familiar, si es turismo de negocios, si es turismo de ocio. Entonces, ¿cómo llegamos a impactar, ¿no?, en ese turista que pasa tan pocas horas en nuestra ciudad? Al final lo que utilizamos, como han dicho también ellos, es un poco la prescripción de los conserjes, haciendo partícipes de las actividades de la ciudad. Los formamos para que sepan qué es lo que tienen que prescribir, qué es lo que tienen que dar. Además de tener, por supuesto, soportes como QRs para que puedan estar accesible toda la información turística, o campañas inéditas que contaré más adelante en el momento del check-in, que es un momento en el que conecta, el turista llega a su casa, que es donde va a estar hospedado durante 3 días, y es una oportunidad muy bonita, como para una campaña que estamos haciendo ahora con el Thyssen o el Rey León. De hecho, ahora estoy con el Rey León. En septiembre empieza el Thyssen, que es que cuando llega el turista se le da una carta y le dice: Mr. Smith, te han dejado una carta, un mensaje. Y cuando abre Mr. Smith la carta, es un cuadro del Thyssen dándote la bienvenida a Madrid. Entonces, de esa manera intentamos impactar a los turistas. Tengo que ir a probar una de esas experiencias, aunque Sí, sea cuando aquí quieras. en Madrid, porque la verdad que me parece súper interesante. Jorge, estás en Condé Nast. A nivel editorial, la calidad de contenido que tenéis es espectacular. Estáis lanzando todo esto de Editorial Intelligence para trabajar toda esta parte de branded content. ¿Cómo lo abordáis? Para nosotros la inteligencia editorial es el gran diferencial, es el core, digamos, de nuestro negocio para las marcas. Lo que al final nosotros hacemos es intentar trabajar como una redacción, no solo entender qué temas hay que publicar, sino adelantarnos a esa explosión de ese interés para la audiencia, ¿no? Es la manera en la que nosotros conseguimos generar la atención, es conectar a nuestros clientes con nuestras audiencias. Y para ello juega un papel clave la figura del brand marketer.
El brand marketer es un perfil híbrido entre creativo y planner que nosotros tenemos integrado en las redacciones, pero que trabaja para el equipo creativo comercial. Entonces, lo que identifica es esos momentos, esas IPs que cada uno de los equipos creativos editoriales está pensando y cómo de alguna manera pueden dar salida y dar uso y generar impacto en nuestros clientes y nuestras marcas para con ello. Voy a aprovechar también, ahora en la academia estamos abordando un poco la creación de un vídeo y, como dice mi hijo, podemos hacer aquí algo gratis. ¿Qué recomendaríais? Porque se habla mucho de contenido largo, hacer un corto. Hay gente que dice hagamos algo más pequeño, no tan cinematográfico. ¿Formatos largos o formatos cortos? ¿Qué recomienda, Jorge? Pues me adelanto a mis compañeros, pero yo creo que lo que hay que pensar es dónde está la audiencia. Entonces, para nosotros esto va, digamos, de plataformas y dependiendo de ella, pues abordamos un formato, digamos, más largo o más en profundidad, como incluso puede ser los formatos print, que a su vez te puede generar un enorme plan de contenidos short, ¿no? Como es el lanzamiento de una portada, un fashion film o un formato, digamos, de vídeo. Nos interesa el perfil que lo consume en YouTube y consume los 10 minutos, pero también nos interesa el perfil que consume 30 segundos en TikTok. ¿Es largo o es corto? En realidad es parte de una misma campaña. Optimizamos procesos, nos apoyamos también, como dice nuestro compañero, en algunas herramientas de IA para conseguir llegar a todas las plataformas donde está la audiencia. Sergio, el audiovisual sigue mandando, esta parte de vídeo y contenido es importante. ¿Vosotros estáis apostando más por crear ese contenido audiovisual a lo mejor más largo o más corto, como Jorge? Te quedas en los dos y así. Por supuesto, la clave del éxito es estar en las dos partes. Para el turista que ya está en destino, nos quedamos con el corto. Pero, sin embargo, o sea, lo que nos pasó con el Corte Inglés y con las Rozas Village o la Roca Village en Barcelona es que nos pedían que teníamos muy controlados los hoteles, ya teníamos controlados al turista cuando llegaba allá, pero ¿qué pasa con el turista que aún no ha venido? ¿O qué pasa con inspirar al turista en decidir que vengan aquí? Pues la vida nos fue llevando y conocimos a un productor de Miami que tenía controlado canales de televisión por todo Estados Unidos y Latinoamérica, y con el apoyo de la ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, hicimos un programa de televisión. Un programa de televisión donde presentábamos las distintas experiencias de Madrid de una manera orgánica, de una manera no invasiva. Es decir, estábamos, gracias a los presentadores, que es Vanessa Romero, que seguramente a muchos la conocen, y Francisco León, lo que hacemos es que dos personas vivan la experiencia de Madrid. Luego salió Marbella, ahora han salido 2 episodios de Barcelona y próximamente lanzamos el programa, se llama Lifestyle On, lo lanzaremos también en México, donde visitamos ciudades viviendo las mejores experiencias de la ciudad, lo que ofrece, de una manera como Portugal hacía o como Canarias en la campaña que ha hecho, cinematográfica, donde se entretenga el espectador, generemos audiencia y sobre todo la toma de decisión. Antes de que lleguen a Madrid, que sepan lo que se espera y que puedan enfocar hacia donde quieren ir. Antonio. A ver, yo aparte de lo que decían ellos, sobre todo enfocándonos a la audiencia, de qué tipo de contenido consume, si corto o largo, creo que lo ha dicho Silvia antes en la presentación, esto se trata de conexiones emocionales. O sea, al final la importancia de la historia es también lo que te marca el formato, ¿vale? Al final no todo da para un documental, no todo da para una peli, no todo da para un podcast de 20 capítulos. Entonces, bueno, al final también es poner también la historia en el centro, es la importancia de lo que se va a contar y que realmente genere una emoción en el target, en el consumidor final. Tomás, de hecho, mucha gente piensa que cuanto más corto, más económico. Y digo, no. Cuanto más corto, más hay que pensarlo. A mí muchas veces me dicen, oye, tienes que hablar media hora. Digo, ostras, pues no tengo que preparar mucho, me pongo a hablar y demás. Dice, tienes 60 segundos. Dice, ostras, déjame preparármelo bien porque voy a tardar en concentrar todo en esos 60 segundos. Tú apostarías más por el largo, entiendo, por Barbie. Bueno, por Hollywood dices. Sí. Bueno, yo creo que es una combinación de los dos. Yo creo que saber dónde está tu target. Luego, si haces una pieza grande, si produces un gran contenido que todo el mundo quiere ver, eso lo vas a necesitar publicitar y vas a necesitar
dirigir tráfico a ese contenido. Entonces, de ese contenido largo, sacas el contenido corto, los trailers, ¿no? De las películas o lo que sea, ¿no? Es un poco lo que buscas con el corto, buscas ese impacto más rápido, ¿no? Muy dirigido, muy personalizado a las personas que quieren ver tu contenido, los atrapas en el contenido y ahí juegas con ellos, ¿no? Yo creo que es un poco la combinación de los dos. Y voy a continuar con vosotros dos. Cuando mucha gente piensa que branded content tiene que convertir y hablan del performance que te da branded content. ¿Branded content convierte o performance es otra cosa? Hombre, yo creo que el O se branded inventan content, palabras, brandformance. Sí, yo creo que es una combinación de todo. Otra vez, hoy en día no puedes mirar aisladamente las cosas. Las cosas las tienes que mirar en un conjunto, en un ecosistema, ¿no? Que tú has creado para que ese contenido se consuma. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro que hemos hecho este año, que ha sido premiado con la mejor campaña integrada, creo que en los EFI o en los CDC. No me acuerdo, que es con lo de Oreo. Adiós España, hola España, ¿no? Nos despedimos de España para presentar la nueva fórmula, ¿no? Y era un 360 de arriba abajo. O sea, empezábamos con un teaser, luego hubo un evento, luego hubo sampling, luego entraron los influencers. Todo está conectado. Hoy en día todo está conectado. Antonio, ¿convierte o no convierte? A ver, claro que convierte. O sea, al final lo que pasa es que es una disciplina que te ayuda sobre todo a esa conexión emocional, a hacer a nuestros consumidores fans de nuestras marcas, ¿vale? Y luego obviamente eso tiene que haber repercutido en ventas. O sea, lo que sucedía antes, que una acción experiencial, un contenido, era solo, te hablábamos hace 10, 15 años, era la guinda de un pastel, de un plan de medios tradicional. Ahora no. O sea, ahora obviamente también tiene sus KPIs, tenemos que dar datos y tenemos que dar resultados como cualquiera. Y la magia está también, un poco como decía Tomás, en la distribución. O sea, tú puedes crear un contenido, puedes tener una historia maravillosa que si no la distribuyes no va a llegar a nadie. Con lo cual también pues toda la parte de medios, el PR, la influencia, el cómo se distribuye ese contenido es la clave para llegar a esos objetivos. Luego, obviamente, también depende de cómo tú planifiques ese contenido, por ejemplo, a nivel experiencial o a nivel de un digital o lo que sea. Si el KPI que te ha puesto el cliente es la venta, tienes que poner mecánicas y herramientas para que esa venta se dé, ¿sabes? Entonces, depende mucho del briefing que te den, pero obviamente también la clave está en la distribución de ese contenido. Sergio, este fin de semana está en Soria, fantástico, tenéis que ir. En uno de los monumentos veía a la gente enfrente de algo metálico que había puesto la ciudad, que era un soporte para que la gente pudiera pues, hacer sus vídeos y sus fotos con la toma idónea, que me parece espectacular. Vamos a ver algo parecido en el lobby de los hoteles y las habitaciones, todos estos influencers y toda la gente usándolo como espacio para compartir. De hecho, ya lo es un poquito. Hay soportes dentro de los hoteles donde actuamos o hacemos nuestra magia, que llamamos, que es colocar productos que influyan al turista para impactarlos de alguna manera. Pero es una línea muy fina en la que yo, por ejemplo, pusimos hace 10 años tablets en las habitaciones donde salían las distintas exposiciones y podías comprar entradas a los museos, a los teatros, pero consideramos también que es un templo, ¿vale? Es donde vive el turista. Entonces tiene que estar dispuesto el turista a recibir, nuestro visitante, a recibir esa información, esa publicidad, ese contenido. Por lo tanto, prescindimos de las habitaciones, está accesible, siempre tienen sus QRs en las pantallas de televisión, aparece la información turística, vídeos cortos de las distintas experiencias que hay en Madrid, anuncios generales del flamenco y todo, pero si él quiere consumirlas, no vamos a forzarlos, pero es una realidad. Actualmente tenemos, ya te digo, 729 hoteles donde directamente comunicamos, sobre todo a través de los soportes que tenemos, planos, folletos o incluso las prescripciones que te comentaba antes de los conserjes. Los conserjes y los recepcionistas son los perfectos aliados para mostrarle al huésped cuál es la mejor experiencia que puede. Si un guest relation ve a una familia con niños, sabrá que es mejor ir al Museo de la Felicidad y no llevarles al Museo del Prado.
En cambio, se ve a una pareja más cultureta, pues será mejor llevarlos al nuevo Nomad Museo experiencial. Entonces, lo más importante que tenemos nosotros son nuestros aliados, que son los conserjes y los recepcionistas, y tenemos que invertir en ellos, en formarlos con la agenda cultural para que visiten todo y sepan recomendar esa mejor experiencia. Quiero abordar un tema que es el podcast. En la academia llevamos 3 años con nuestro podcast que se llama Tech Talk, que viene muchas veces la gente del periódico de la publicidad. Parece un formato fácil, toda la gente creo que ahora dice, bueno, hagamos un podcast. Es muy exigente y es difícil hacerlo bien y es difícil tener audiencia. O sea, nosotros creo que cada programa lo ven 250.000 personas. Mantener ese nivel de exigencia durante 3 años es durísimo. Vosotros en Condé Nast creo que habéis apostado también muy fuerte por hacerlo bien. Cuéntanos un poco. Y si eso ahora parece que se pone de moda, que es el live shopping, si ese podcast que hacéis es una buena herramienta de venta. Absolutamente. Nosotros llevamos desde hace más de 5 años en Condé Nast creando podcasts para marcas, casi todos ellos en el entorno de Vanity Fair. E intentamos siempre innovar, es decir, y ya que me preguntas, al final el Shoppable Podcast es una tendencia que ha llegado y está a punto de explosionar. También el audio aumentado, que lo comentábamos antes. Para nosotros, al final, el audio te permite generar ese deseo y sin interrumpir, permitir al usuario, al escuchante, activar esa palanca de compra. Esa palanca de compra que es posterior siempre a la palanca de conexión emocional con esa marca que está detrás de ese podcast. El podcast sería, en este caso, la pieza larga, conectando con tu pregunta anterior, y creo que aquí deberíamos, desde el punto de vista de estrategia de marcas, estar muy atentos a toda esa estrategia de contenidos que cada una de esas piezas largas generan, puesto que la conexión a ese shoppable audio quizá a lo mejor no está de manera directa en ese episodio largo, sino en ese despliegue de piezas y de audiogramas que a través de, en este caso, por ejemplo, Vanity Fair hace en cada una de sus plataformas, pero se podría dar en cada una de las campañas de podcast que existen en una planificación de medios tradicional. A mí me hace gracia esto último que has dicho, porque al podcast invitamos a mucha gente. De hecho, tuvimos la suerte de tener a Silvia en el programa. Y yo les digo a la gente, esto es muy rápido. Y son 40 minutos de podcast. Y la gente que está allí me dice, ostras, ¿ya se ha acabado el podcast? Digo, sí, es que son 40 minutos. Pero la gente a la que le enviamos el podcast me dice, ostras, 40 minutos, ¿lo tengo que ver entero? ¿O vais a subir algunos cortos? Digo, sí, subiremos cortos, porque realmente, o sea, ya 40 minutos es formato ultra, hiper largo. Os quería preguntar, conectando con la parte emocional que comentabas, Jorge, ¿se puede medir? O sea, vosotros a la hora de crear ese contenido queréis enviar una emoción y una conexión emocional. ¿Se puede medir si esa conexión emocional se ha producido? El retorno emocional se puede medir. Nosotros está muy vinculado a las métricas de atención. Nosotros el año pasado a nivel internacional presentamos el Quality Attention Model, que es nuestro modelo estratégico que va más allá de las métricas tradicionales, y al final lo que hace es analiza esa generación de la atención para asegurarnos que sea voluntaria, sostenida y significativa. Entonces, esa manera de hacerlo es a través de este modelo estratégico conectado con los objetivos de negocio de nuestros clientes, para que, digamos, esté toda la campaña alineada con su objetivo final, que es muy diferente dependiendo de la categoría, el cliente, la cabecera, el momento en el que se lanza, etc. Sergio, vosotros también tendréis que medirlo. Me viene siempre a la cabeza la película del Conde de Montecristo, cuando invita a la gente y la gente recibe esa invitación con alegría y emoción, porque es realmente complicado tener una. ¿Cómo medís vosotros esa emoción? Es la eterna pelea, el KPI de nuestros clientes, que siempre están exigiendo KPI, que por supuesto si tienes que transformarlo en ventas, como decías, tiene que haber una conexión en eso. Pero nosotros, como te decía antes, nos dimos cuenta que las personas que vendían nuestra ciudad, que comunicaban nuestra ciudad, pues no tenían dinero para ir a ver el Rey León, no tenían dinero para ir a la Estrella Michelin y no tenían la capacidad económica
de probar las experiencias que luego tenían que vender. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Por ejemplo, ahora viene Cenicienta, que los tendrán Stage Entertainment el próximo octubre. Pues cerramos el teatro, llevamos a todos los conserjes y a todos los recepcionistas, ven el espectáculo y allá es donde vemos el retorno de la emoción. ¿Por qué? Porque si les ha gustado, qué mejor garantía que cuando les pregunten los huéspedes de sus hoteles qué pueden hacer, van a derivarlos o van a... Entonces, una vez acabamos de hacer estos fam trips, que se llaman viajes de familiarización, mandamos unas encuestas donde si les ha gustado, si les ha emocionado, van a comunicarlo. Y si no les ha emocionado, no lo recomendarán. Ese es el mayor KPI que podríamos decir aquí. Antonio, a ti también te piden KPIs cada día, ¿no? Sí, claro, como a todos. ¿Y cómo lo mides, esta A ver, emoción? este retorno de la emoción, verdad, al final no es un ROI normal, no, o sea, no es un dato, es más cuantitativo, pero sí que se puede ver, yo que sé, a la hora de, yo que sé, tú creas un contenido experiencial, primero la reacción de la gente cuando está viviendo la experiencia, o sea, eso se ve cuando la gente, tú creas algo que realmente es relevante para la gente, o sea, al final, pues cuando te enfrentas ya no solo a un pool de medios e influencers, sino ya al gran público, a todos nosotros cuando salimos y nos quitamos la chaqueta y somos ciudadanos normales, es crear un contenido realmente que la gente incluso esté dispuesto a pagar, ¿vale? Entonces, la reacción de la gente en ese momento es lo que te da si realmente has creado algo potente o no. Y luego, obviamente, tienes una serie de evaluaciones de sentimiento positivo en redes sociales, en que los medios te publiquen de una manera orgánica, sin estar pagado, en la propia reacción de esos medios invitados, de esos creadores de contenido, que a lo mejor pactas una contraprestación y a lo mejor son muchas más lo que te están dando. ¿Por qué? Porque están disfrutando de esa experiencia. Todo eso es el retorno de la emoción para nosotros. Al final, esa conexión emocional, al final, en un mundo tan ultra digital como el que vivimos ahora mismo, y más que va a ser, que me preguntas antes por la IA, realmente yo creo que lo realmente notorio, lo novedoso es la vuelta a lo humano. O sea, al final, que esa conexión emocional, que es lo que buscamos cuando creamos cosas de estas, cuando creamos contenidos de cualquier, no sé, ya sean de audio, de vídeo, de experiencia, lo que sea, lo que buscamos también es o sea, que la gente realmente disfrute de todo esto, o sea, y que realmente la conexión, que la gente se haga fan de nuestras marcas a través de realmente provocarles algo, o sea, provocarles un latido. Yo coincido contigo, Antonio, 100%. Incluso negocios como nosotros, que somos una academia, al final buscamos la experiencia. O sea, un alumno que viene a la academia, o sea, ahora que es todo formación online, tiene que sentir la experiencia de estar en una comunidad, de vivir, de estar ahí. Cuando hacemos el podcast, igual. A alguien que invitas a estar en un programa de televisión tiene que vivir esa experiencia y hay que medirlo también. O sea, que realmente con las indicaciones que te van diciendo las personas, que realmente has logrado la experiencia que tú quieres. Tomás, vosotros o con tu experiencia, ¿cómo lo sueles medir? Bueno, yo vengo de las agencias creativas. Ahora estoy más pegado a los medios, ¿no? Y las agencias creativas hacen una cosa que eran los focus, los previos y los post-test, ¿no? Donde veías el engagement a nivel emocional y todo eso. Ahora en el mundo digital y con el branded content, pues social listening, estar constantemente escuchando, luego con los chicos del equipo de ERIS, que son la gente de analítica del grupo, pues cruzan todas las métricas y podemos llegar a medir el engagement emocional, incluso la relevancia del contenido en un target concreto, que eso luego nos ayuda a plantear campañas muy personalizadas a esos targets. Me has tocado Eris, que es mi punto sensible, porque está ahí José Ramón, que es un mega crack. Sí, es la hostia, tío. Es brillante. Ya tengo 3 minutos, 4 para acabar. ¿Qué vamos a ver este año en Branded Content? ¿Qué nos va a sorprender? La primera película hecha por ella, no lo sé, pero por ahí va a ir el tema. Yo creo que la inteligencia artificial, bueno, lleva muchos años con nosotros, ahora ha venido a quedarse y yo creo que va a haber mucha innovación por ahí. Todavía no sé dónde, pero algo nos va a sorprender por ahí. Antonio, ¿qué es lo que ves tú que nos va a sorprender y hacia dónde va a ir este Branded Content? Pues te he hecho spoiler antes. Yo creo que es un poco la humanización y realmente el crear conexiones emocionales verdaderas. O sea, al final es verdad que todos nosotros tenemos una cantidad ingente de contenido que consumir, o sea, al final es casi inabarcable y al final lo que buscamos es algo que nos emocione y eso también se consigue volviendo un poquito para atrás, obviamente con
herramientas y gracias a la tecnología que tenemos, que somos capaces de generarlo, pero buscamos al final que a una persona le toque la patata. O sea, al final esa es la humanización que yo creo que tenemos que también que tender y obligarnos, aparte de obligarnos a dar ese dato, también buscar historias verdaderamente relevantes que contarle a la gente para poder llegarles de una manera mucho más positiva y mucho más potente. Sergio, ¿con qué nos va a sorprender el branded content? ¿Con qué nos vais a sorprender vosotros? No me digas todo porque si no, no va a ser sorpresa, pero No. cuéntame un poco. No, yo un poco de acuerdo con ellos. Al final lo que tienes que estar es conectado. Tienes que estar conectado con la IA, tienes que estar conectado con las personas, tienes que estar conectado con el lugar, tienes que estar conectado con el momento. O sea, al final lo que va a tocar ahora es una conexión completa, que también lo has dicho, repito un poquito lo mismo, pero es una conexión completa con todo para aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Jorge, ¿con qué nos vais a sorprender en branded content? Pues yo reivindico la credibilidad que aportan los medios. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy difícil de la sociedad, ¿no? Entre guerras y posverdad. Yo creo que el branded content en este momento tiene que conectar con la credibilidad y con los medios. Creo que la conexión emocional y la relevancia a la que aspiran todas las piezas de branded content genera un nivel, incluso me atrevería a decir, superior por el efecto social que tenemos en este momento, cuando conecta con esa credibilidad y esa manera de trabajar, que creo que ahora más que nunca es muy importante. Yo me quedo con varias cosas. Creo que la inteligencia artificial va a ser un potenciador. Como estaba en Soria este fin de semana, me decían, la trufa es un potenciador del sabor. Bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial va a ser esa trufa que va a potenciar todo lo que hacemos. Creo que vamos a volver a lo humano. O sea, yo creo que cada vez que nos trate a alguien humano lo vamos a percibir y lo vamos a poner más en valor. Creo que la parte física se va a poner todavía mucho más énfasis porque es lo que comentáis, a la parte digital, estamos siempre en digital. Cuando vamos a esa parte física vamos a buscar siempre tener más. Y luego lo que comenta Jorge, los medios son el referente. Yo creo que vamos a vivir un punto en donde va a ser difícil saber lo que es verdad de lo que no es verdad y creo que los medios van a jugar ahí una labor, como siempre, imprescindible para verlo. Creo que Antonio quiere decir algo para... No, un poco al hilo de lo que dices, creo que hay un auge ahora mismo de la industria del entretenimiento y es precisamente eso. Al final, también un poco al hilo de lo que decía Jorge, vivimos en una sociedad que realmente da lástima ver, ver la tele, leer cualquier medio. Entonces, al final, los humanos buscamos entretenimiento y experiencias positivas. Entonces, esa industria de entretenimiento lo vemos a nivel de música, de festivales, de consumo, de podcast. Lo que buscamos también es entretenimiento y que nos den, que las marcas nos brinden experiencias positivas, ¿vale? Para realmente disfrutar de muchas cosas que muchas veces nos olvidamos que tenemos en la sociedad y que las marcas somos capaces de poder darlas. Lo que pasa es que tenemos que quitarnos un poco el estigma, el traje de marca para convertirnos en creadores, en productores de esas historias, de esos contenidos. De nuevo, gracias al periódico La Publicidad. No sé por qué sigue Sergio diciéndome que presente yo. Yo soy informático, es un desastre. Tendré un asistente que me irá ayudando a hacerlo mejor día a día. Gracias, Tomás, Antonio, Sergio, Jorge. Y continuamos aquí con las mesas de Branded Content.